Tenemos novedades en el caso de Bebe Reno. La verdad es que entre una cosa y otra, mi canal últimamente parece que va sobre true crime, crímenes reales, o un poco Cuarto Milenio, o Claudio Milenio. Por un lado, Piers Morgan, el entrevistador que invitó a Fiona Harvey a su programa en el que negó completamente que ella es una acosadora, pues ahora el presentador denuncia públicamente que está siendo acosado por Fiona Harvey. Me haría la sorprendida para añadirle un poco de drama a esto que os estoy contando, pero la verdad es que no me sorprende nada. Por otro lado, ha salido una mujer que supuestamente trabajó en el Holy Arms, el pub donde todo sucedió. Y según ella, la historia que se cuenta es cierta, pero algunas cosas Richard no las ha contado del todo como en realidad sucedieron. Dice que la gente en el pub se reía de Fiona, que se burlaban de ella porque siempre estaba sola y no tenía amigos. Pero, aquí viene lo peor, todo empezó en realidad no porque Richard le invitara con amabilidad a una taza de té, porque en ese pub ni sirven té ni les dejan invitar a nada, sino que todo empezó porque los compañeros del local le estaban diciendo a Fiona que Richard estaba enamorado de ella, evidentemente con el afán de burlarse de ella, y él participó en esta broma. Honestamente me encaja lo que aporta esta ex trabajadora, porque recoge algunos elementos que nos daba Fiona en su versión en esta entrevista, ¿os acordáis? Y también podría explicar bastante ese enfado y ese rencor que siente a día de hoy Fiona hacia Richard. Pero bueno, versiones de la historia aparte, hoy os traigo algo muy interesante respecto a esta historia. Aquel monólogo en el que conecta con su dolor, con su trauma y cuenta públicamente lo que le ha sucedido. Pues os lo voy a enseñar en este vídeo y vamos a analizarlo. Pero ojo, te aviso de que es un contenido un poquito delicado. Si has vivido este tipo de trauma y recibir información al respecto ahora mismo te hace daño, no te recomiendo ver este vídeo. Y para que no sepa de lo que estoy hablando porque no ha visto la serie, muy breve resumen, tienes una explicación detallada en estos dos análisis que hice, te los dejo al final de este vídeo. Bebe Reno trata de un joven comediante que sufre acoso por una mujer, pero el núcleo de la historia, y esto es máximo spoiler, radica en que él anteriormente había sido abusado por un guionista, que estuvo, entre comillas, aprovechándose de él, con promesas de éxito, fama, etc. No utilizo las palabras que verdaderamente describen estos hechos porque estoy un poco harta de que YouTube me limite el alcance de todos los vídeos, así que en este vídeo voy a ser extremadamente Flanders. Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada. No voy a decir ni una sola palabra por la cual me puedan penalizar. A ver si lo consigo. Bien, pues al final de la serie hay una escena en la cual Richard, Donnie, en la serie está dando un monólogo y entonces rompe emocionalmente y empieza a contar aquello tan grave que le sucedió. Así que veámoslo y comentémoslo desde una perspectiva psicológica porque podemos aprender mucho de ello. Probably wondering why the old doctor there has lost his googly eyes. Any chest cuts? Aquí la verdad es que no sé de qué está hablando, pasémoslo. I never had any homosexual feelings before the incident. Este momento, a nivel de lenguaje no verbal, me parece muy interesante. Primero aprieta la mandíbula, signo de fuga, de tensión. Él está tenso hablando de esto. Después se lame los labios con mucha fuerza y termina con un chasquido para entonces coger aire. Como, esto no me gusta, estoy tenso, estoy incómodo, pero quiero hacerlo. Tengo que hacerlo. Vamos allá, vamos a soltarlo. Esa combinación de contención, chasquido y coger aire es algo que solemos hacer cuando finalmente vamos a hablar sobre un tema que hemos estado callando, ocultando, reprimiendo, censurando, posponiendo. Es como una preparación a, venga, voy a lanzarme de una vez a ello. I never had any homosexual feelings before the incident. No es casualidad que comience hablando sobre esto, de cómo se alteró su orientación S, ya que, si recordáis la serie, esto era uno de los elementos que más le atormentaban de toda la historia. Sentía mucha vergüenza y mucha culpa por haber empezado a verse con hombres, con mujeres trans, y esto no solamente es por ese conflicto con la masculinidad que él tiene, sino por cómo eso influye en su procesamiento del trauma. El haber sido, entre comillas, asaltado por un hombre y que después te atraigan otras personas, aparte de las mujeres cis, es algo que puede vivirse con mucha confusión respecto a uno mismo y su papel en ese incidente, entre comillas. Como si de alguna manera se hubiera quedado estropeado a raíz de ello, como si de alguna manera él en realidad lo hubiera deseado, como si él mismo estuviera buscando revivir ese trauma porque en realidad le gustó. Estas son diferentes verbalizaciones que pueden aparecer en esta situación y que vemos en la clínica. I can never tell whether those feelings were in me and I'd never acknowledged them before, never even thought about them, whether the incident had created them in me, made me pathologize the event to such a degree that I started to question everything about myself.
Efectivamente, los traumas en este ámbito pueden generar impactos grandes y extraños en la manera de vivir la intimidad. Este es un tema un tanto controvertido en el que prefiero no entrar, pero solo me gustaría deciros que la sexualidad a nivel psíquico es algo muy complejo. Either way, they're there now, and that's fine. I used to hate that side of myself. I used to go to bed at night and wish I could wake up in the morning and it wouldn't be there anymore. I liked who I was before. But now, 6 years on, I think bisexuality is pretty cool. It means that every one of you here tonight can strike lucky, baby! Fijaos la cantidad de tiempo que esta persona ha estado negando, rechazando, luchando contra sí misma y la cantidad de secuelas psicológicas que eso puede dejar. No sabemos cuántas personas están viviendo auténticos infiernos en sus cabezas, con autodiálogos despectivos, autodestructivos, castigándose y haciéndose daño de manera directa o indirecta. Los psicólogos, cuando evaluamos la conducta autolesiva, tenemos que fijarnos no solamente en las conductas explícitas de me hago daño de esta manera a mí mismo, también en aquellas conductas que de manera indirecta ponen en riesgo la seguridad y la integridad de esa persona. Consumo de sustancias, abandono físico, conducción temeraria, exponerse a situaciones peligrosas, trabajar o hacer ejercicio hasta límites que no hay que sobrepasar. Todo eso en muchas ocasiones cumple inconscientemente la función de busco hacerme daño. I used to blame myself so much for what happened. Why did I drink it? How could I be so fucking naive? My fault, his fault, my fault, his fault, my fault, his fault, my fault, his fault. Es muy llamativo a la rabia con la que verbaliza esto de mi culpa, su culpa. Y se nota que esto es de lo que más le ha torturado psicológicamente. Y bueno, cualquier persona que esté viendo este vídeo y que alguna vez en su vida haya sufrido un daño deliberado por parte de otro ser humano, sabrá que es muy frecuente que se despierten estos pensamientos y sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque la mente necesita dar una explicación a todos los sucesos que ocurren en nuestra vida para así tener sentimiento de control y por tanto de seguridad. Cuando algo malo nos sucede, necesitamos entender qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Buscamos obtener una explicación de cara a sentir que podremos en el futuro detectar y evitar que vuelva a ocurrirnos algo así. Una de las vías que nuestra mente suele tener para que sintamos control es la culpa. Cambiamos el locus de control de externo a interno. Porque es que para tu mente es mucho más amenazante pensar que algo tan horrible te puede suceder porque sí, y que no puedes hacer nada para preverlo. Esto es mucho más amenazante que pensar que tú lo has provocado. Algo que también observamos a veces en el duelo. Cuando un ser querido fallece, y sobre todo cuando es de manera repentina o accidental, se suele despertar mucho la culpa. En ocasiones fruto de la negación o de la negociación. Estas fases del duelo en las que te cuesta mucho entender que algo terrible puede suceder de repente y tratamos como sea de encontrar cosas que podríamos haber hecho mejor. Tenía que haberle llamado más veces. Tenía que haberle dicho que no fuera allí. Como seres humanos nos cuesta mucho entender y aceptar la idea de que en la vida pueden pasar cosas muy duras y que no siempre tienen una lógica y un motivo detrás. De ahí también que siempre a posteriori busquemos dar un sentido a aquello malo que nos ha pasado. Con retrospectiva decimos, bueno, aquello fue muy duro, pero gracias a lo que me pasó, todo en la vida sucede por algo. Que ojo, esta manera de afrontarlo me parece muy sana. Aunque a veces la lectura, la interpretación no se corresponda con la realidad, es una manera de sobrellevarlo. And all of a sudden 6 years have passed, and I'm not young anymore. In some ways I wished it was my fault. Like if anyone was going to fuck up my life, I'd want it to be me. But it's not my fault. It's not my fault. And I don't know how I feel about that yet. I do not have those answers. De nuevo, volvemos a la culpa y a la necesidad de control. Y es que uno de los factores que más se ha visto que inciden en que la respuesta sea más o menos traumática y patológica es el sentimiento de la falta de control sobre el evento que está sucediendo, sobre el evento traumático. Cuanto más indefenso, sin herramientas, impotente, frustrado, sin capacidad de hacer nada ni de entender nada te sientas, más probabilidad hay de que ese evento tenga un impacto traumático en ti. Porque de alguna manera nos refuerza ese sentimiento de amenaza, del mundo es un lugar inseguro y las personas son malas. But I did make 3 mistakes on the way, right? 3 mistakes on the way. 3 mistakes. Okay, 3 mistakes, right? Mistake number 1, wearing shorts and a t-shirt. I mean, I was practically asking for it. Am I right, ladies? I'm joking. I'm joking.
Esto que voy a decir puede ser un poco delicado. En criminología se estudian una serie de variables que pueden aumentar la vulnerabilidad de una víctima, es decir, que aumenten la probabilidad de que seas una víctima. En este caso sabemos que el guionista escogió a Richard porque vio que era una persona que tenía mucha frustración y que quería triunfar en ese sector. Un sector en el que el guionista, el abusador, tiene experiencia, reconocimiento, poder, que ve en Richard una persona perdida, insegura, con bajas habilidades sociales, que no pone límites. Lo capta justo tras ver cómo es rechazado por un grupo de guionistas y ver cómo Richard reacciona a este rechazo de una manera muy inhibida. ¿Significa que haber sido elegido por el guionista como víctima es la culpa de Richard? No. Significa que estudiar las características que hacen que una persona tenga mayor probabilidad de sufrir algo nos ayuda a prevenirlo. Mistake number one. Mistake number one. Tying the incident into this idea that I was no longer a man anymore. This idea that I'd been feminized. It's funny. Out of all the things that bothered me, and trust me, there was a lot that bothered me. There was a lot that bothered me. The one thing that bothered me most, and it seems ridiculous in retrospect, the one thing that bothered me the most, the one thing that bothered my monkey the most, this idea that I was no longer a man. This idea that I'd been feminized. Me parece muy interesante esa expresión que utiliza para referirse a su trauma. Lo llama mono. Es decir, no solo ha logrado separar lo que es el trauma de lo que es él como persona, lo cual es muy sano, sino que le ha dado un nombre, en concreto de un animal. Un animal que además, a modo simbólico, el mono es como la versión humana, pero no evolucionada. Una versión del hombre más primitiva, más animal, más irracional, más básica. El trauma nos lleva a tener respuestas viscerales, irracionales, intensas, impulsivas, incontroladas. Un mono puede ser muy agresivo y a la vez puede ser educado, prosocial e incluso adorable. Poner un nombre, una forma, un aspecto a un trauma que tengamos, un miedo, un dolor, nos ayuda a separarlo de nosotros, a no identificarnos con ello, a ver que forma parte de nuestro mundo interno, de nuestra vida, de nuestra historia, pero que no somos eso. Esto se llama fisicalizar y es una técnica terapéutica que se utiliza para trabajar esa fusión que a veces hacemos entre nuestra mente y los eventos internos que hay en ella y nuestra identidad y nosotros. También sirve esto para relacionarnos mejor con aquello que nos atormenta. Luego habla de cómo se relaciona ahora con este mono, ya lo veréis. 6 years on, what is masculinity? What does that really mean? It's just a word. It's just a box for people to put things in. It doesn't exist. And I let it bother me for 6 years. And if masculinity does exist, then masculinity is the problem with everything. It's the problem on my side in terms of not speaking out, but it's the problem on the other side as well in terms of doing something like this in the first place. A lack of power in a man's head driving him towards primal, sexual, monkey dominance. Masculinity creates wars. Este conflicto que tiene Richard Donnie con la masculinidad es algo que justo comentamos en el anterior análisis sobre este suceso. Richard tiene un conflicto importante en torno a lo que ser un hombre significa e implica. Tiene un conflicto con aquello que en teoría tiene que hacer y tiene que ser para poder considerarse un hombre, llegando a hacer cosas que no quiere hacer, como por ejemplo hacer bromas obscenas con sus compañeros de trabajo, y ocultando cosas que sí desea hacer, como por ejemplo tener una relación afectiva con una mujer trans. Muchos de los problemas psicológicos que tenemos se derivan de tener ideas muy rígidas sobre cómo tiene que ser uno, o el mundo, o las demás personas. Estas ideas a veces son poco realistas, son incompatibles con otras ideas que tengamos u otros valores, son muy inflexibles y no se adaptan a la situación que tenemos. Nos llevan a actuar de una manera esclava porque creemos que tenemos que hacer lo correcto. Nos llevan a la autoexigencia, al juicio, a la represión, a la frustración. Y muchas veces no somos conscientes de estas ideas, estas creencias, estas reglas. Solo creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Lo correcto en base a qué? ¿Me he parado a revisar qué es lo correcto? ¿En qué se basa esa regla? Por ejemplo, a Richard le sucede que por culpa de este constructo no habla de lo que le ha sucedido, no pide ayuda, no quiere admitir que ha sido una víctima. Que alguien no pida ayuda puede ser por personalidad, por experiencias en la infancia, por aprendizajes, pero también puede ser por esta rígida idea. Me he topado en muchas ocasiones con hombres que tenían una profunda creencia de que mostrar sus emociones, sus miedos, sus dudas, su vulnerabilidad les hace ser o parecer menos hombres. Y la liberación que viven cuando se desprenden de estas ideas. ¿Qué es ser un hombre? Es una buena pregunta. Mistake number 2. I thought that if I stayed silent and kept it to myself, did enough exercise, went out every morning and I ran, and I ate the right food, and I read the right books, and I meditated, then one day I'd wake up and the monkey wouldn't be there anymore. It'd be like a bad breakup. But I've come to realize that this is always going to be a part of my life.
hay algo que todos los seres humanos, entre otras cosas, tenemos en común, y es la tendencia a evitar el dolor. Hacemos todo tipo de conductas, tanto externas, visibles, como internas, que solo nosotros podemos detectar, para evitar afrontar aquellas cosas que nos incomodan. Y todos lo hacemos en mayor o menor medida en un ámbito u otro. Hay quien evita apostar por sus sueños o sus objetivos por miedo, quien evita atender a una emoción consumiendo sustancias, quien evita conectar con un vacío estando siempre ocupado o en compañía de otros. Hay quien evita la intimidad y sentirse vulnerable a través de ser infiel, quien evita pensamientos intrusivos, conversaciones difíciles, retos que pueden salir mal. Y lo que está claro es que evitar nunca lleva a algo positivo. Esas cosas que buscamos evitar no se van a ir hasta que no las afrontemos. Y encima, por evitar, todas las acciones que estás llevando a cabo para esquivar eso que es molesto, doloroso e incómodo, te traen más consecuencias negativas. Soledad, autolimitaciones, baja autoestima, adicciones, dependencias. El coste de todo aquello que haces para evitar ese dolor acaba superando a ese dolor que buscabas evitar. Por ejemplo, Richard pierde a la mujer de la que se había enamorado. Richard estuvo 6 años intentando huir, evitar estos dolores, estas emociones negativas, este trauma. Hacía ejercicio, era disciplinado, comía bien, leía libros, pero las emociones son más fuertes que todo eso. The monkey's always going to be there. And instead of fighting against him, I now need to learn to work with him. And that goes 2 ways. He needs to learn to work with me too. For example, he did not want me to do this show. He did not want me to do this show. He was worried people would judge. He was worried I'd tell it wrong. He was worried that people would think I was making up. He was worried that people from my school would come down. He was worried that people who came to see Waiting for Godot will come and see this and think, what the flying fuck is he doing? But I had to do it. I had to. And ever since I started doing it, that monkey voice has got that little bit quieter, that little bit smaller, that little bit less aggressive. Es gracioso como muchas veces pensamos que si escuchamos, si atendemos a ese miedo, ese dolor, esa emoción negativa, a la tristeza, a la ansiedad, creemos que si les ponemos atención se van a amplificar y que van a cobrar protagonismo en nuestras vidas. Pero no es así. Si esas cosas gritan es porque quieren ser escuchadas y no las estás escuchando. Pero cuando las observas, las escuchas, las atiendes, las expresas, se calman. Cuanto más evitas estas oscuridades, más mecanismos desarrollan para que les prestes atención de una vez y por tanto cada vez más poder cogen sobre ti. Lo que al principio quizás era un pequeño sentimiento de tristeza, después de ser ignorado e ignorado e ignorado, puede acabar siendo un problema físico. La emoción va escalando de nivel para ser atendida. Pero si escuchas al mono, si lo aceptas, si lo acoges, deja de gritar y de molestar. All the important people in my life know inner judgment has been replaced with conversation, silence with acceptance. And I think of all those tight chests I could have saved, all that running to forget, all the endless therapy, had I just spoken about it sooner. Sometimes the thought of something can be scarier than the thing itself. The third mistake was putting this show in the comedy section. Efectivamente, se ha visto que nuestra mente, como está tan orientada a la supervivencia y a detectar las amenazas a esta, es experta en detectar cosas que pueden salir mal y en exagerarlas, aunque después muchas de ellas no se cumplan. Y seguro que habéis tenido más de una experiencia así. Algo que os daba mucho miedo, muchos nervios, mucha vergüenza, mucha impresión, luego te lanzas y, generalmente, no es para tanto. Y el sentimiento de autoconfianza y de autoestima que se te queda después de enfrentarte a ello es mucho mejor que el sentimiento de autodecepción y de baja competencia que se te queda cuando has evitado eso que en realidad querías hacer. Y así es como se va construyendo la seguridad en uno mismo. Espero que te haya gustado este análisis. La verdad es que es un monólogo muy interesante desde la perspectiva del trauma, que por cierto, si te interesa ganar autoestima y ganar seguridad en ti mismo, tenemos una asignatura en la academia Mindhunt Academy sobre desarrollo personal, psicología de empresa y marketing. Ahí tienes clases de cómo mejorar tus objetivos, cómo mejorar tu productividad, cómo aprender a poner límites, cómo comenzar a exponerte a aquello que te da miedo, cómo mejorar tu oratoria. Si quieres más información sobre la academia, te dejo con mi yo del pasado para que te la explique. Si tienes un teléfono móvil y 3 horas al mes, enhorabuena, ya puedes aprender psicología y es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y he creado una academia online donde ya más de 1000 alumnos han comprobado lo útil y divertido que es conocer cómo funciona su mente. Están adquiriendo herramientas prácticas, mejorando sus relaciones y creando vínculos
nuevos con personas con sus mismos intereses, aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y es que la psicología no solo sirve para resolver problemas, sino para alcanzar nuestra mejor versión, complementar tu formación, mejorar en tu trabajo, elegir mejor pareja, gestionar bien esa relación, analizar el lenguaje no verbal y saber leer a las personas, gestionar tus emociones, mejorar tu productividad, organizarte mejor. Las clases y el contenido están muy bien seleccionados y planificados para que tú aprendas lo que realmente necesitas aprender. Nada de contenido de relleno, vamos al grano. Si no te sobra el tiempo, no te preocupes. Yo también soy una persona ocupada y por ello hemos diseñado un sistema por el cual solo necesitas 3 horas al mes para seguir el ritmo de las clases. Puedes asistir en directo con tus compañeros o puedes verlas en tu ordenador o en tu teléfono móvil donde y cuando quieras. Cuando vas en el metro, mientras cocinas, cuando estás paseando a tu perro, en cualquier momento puedes aprovechar para verte esa clase. Y es que dividimos las clases en partes de 15 minutos, indicándote de qué se habla en concreto en cada fragmento. Así que es realmente cómodo, como ver un vídeo en YouTube o escucharte un podcast. Verás que la comunidad que estamos creando es realmente preciosa. Nuestros alumnos te lo cuentan. La calidad de la formación es ideal y realmente es un precio que yo volvería a pagar encantadísima. Recomendaría mucho a cualquiera apuntarse, que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, tanto profesional como personal. Es muy dinámico, todo el contenido está constantemente actualizándose, el equipo de profesores son muy profesionales, saben mucho de los temas que tratan, son muy cercanos. Luego a nivel personal para trabajo, toda la parte de la asignatura de psicología de empresa también te puede aportar muchas cosas para organización personal, para aprender a enfrentarte a diferentes situaciones y en general para saciar curiosidad. La típica causa o razón que alguien te puede dar para no apuntarse es que no tiene tiempo y la academia te ofrece muchas facilidades. Tienes una aplicación además que la puedes tener en el móvil y escucharla por fragmentos de 15 minutos, como si fuese un podcast cuando te das un paseo. Creo que una persona que tiene poco tiempo puede seguir el ritmo de la academia porque suelen separar las clases en vídeos cortitos y son muy amenos de ver. Los profesores lo hacen de una manera muy dinámica y es muy entretenido. El precio la verdad está súper bien. Yo por ejemplo tengo la cuota de un año, que la verdad sale mucho mejor de precio. La verdad es que para lo que incluye el conocimiento, el autoconocerte a ti, a los demás, la psicología, la verdad es que es una cosa que es apasionante y creo que está bastante bien. Yo creo que la inversión es muy buena, ya que el valor de lo que te dan supera con creces el precio. Me parece bastante económico porque abarca todas esas clases, abarca todo el contenido, que es muy amplio, por un precio muy económico. Aparte de que te dan muchos conocimientos que te pueden servir tanto para tu entorno laboral como para tu entorno personal, aquí en la academia yo he conocido a gente muy bonita y con las que tengo muchas cosas en común. Yo no conocía a ninguna de las personas que estaban en el Mindhand, nada más he llegado a este evento, he podido conocer a un grupito de chicas súper majas, súper adorables, no nos hemos separado en todo el día. Yo considero que es una magnífica inversión porque encuentras a personas que creo que es algo muy complicado con intereses similares. Te he conocido a ella.